En lo más profundo de la esencia de mi ser, descubro un conocimiento ancestral que revela la verdad fundamental sobre la manifestación de la abundancia. Permíteme compartir contigo esta perspectiva única, donde la realidad se teje con los hilos de nuestras creencias más íntimas. Aquí, en este espacio de introspección, yace la clave para evitar un error crucial al intentar materializar nuestros deseos más profundos. Desde mi propia experiencia, he aprendido que el mayor equívoco al perseguir la abundancia es la tendencia a buscarla fuera de nosotros mismos. Este error comienza en la raíz, en el cimiento mismo de nuestras creencias arraigadas. Somos criaturas de hábito, siempre en la búsqueda de gratificaciones externas, sin darnos cuenta de que la verdadera fuente de la riqueza reside en nuestro propio interior. Al explorar las profundidades de la mente, descubrimos que es un terreno fértil, un jardín de posibilidades infinitas. Pero, desafortunadamente, muchos caen en el error de buscar constantemente la abundancia en el mundo externo, como si fuera un tesoro oculto que debe ser descubierto. Esta búsqueda perpetua fuera de nosotros mismos es el primer paso hacia el desencuentro con el poder creativo que yace en nuestro interior. ¿Por qué este error es tan común? Porque desde una edad temprana, nos enseñan a medir nuestro valor y éxito a través de logros externos, el tipo de trabajo que tenemos, el coche que conducimos, la casa en la que vivimos. Sin embargo, la verdadera transformación comienza cuando nos damos cuenta de que estos son simplemente reflejos externos de nuestro estado interno. Imagina tu mente como un campo de energía, una tierra fértil que puede cultivar cualquier realidad que desees experimentar. Sin embargo, la trampa se encuentra en creer que debes adquirir algo externo para sentirte verdaderamente abundante. Esta mentalidad crea un ciclo sin fin de deseo y búsqueda, sin reconocer que ya posees el poder de atraer la abundancia a tu vida simplemente cambiando tus patrones de pensamiento. Aquí radica el núcleo de la enseñanza que quiero compartir contigo. La verdadera fuente de la abundancia está dentro de ti. No es un logro externo, sino un estado interno de conciencia. Cuando entiendes esto, te conviertes en el arquitecto de tu realidad. Eres el creador, el escultor de tus experiencias, y el primer paso es reconocer tu propio poder. Muchos se preguntan, ¿cómo puedo materializar mis deseos si no debo buscarlos fuera de mí? La respuesta reside en sembrar las semillas adecuadas en el jardín de tu mente. Al igual que un agricultor cultiva su tierra con cuidado y atención, debes ser el guardián de tus pensamientos. Siembra semillas de creencia en la abundancia, de confianza en tus habilidades y de gratitud por lo que ya tienes. La ilusión de que la abundancia debe ser conquistada en el mundo externo es solo eso, una ilusión. Te invito a dejar de buscar afuera y comenzar a explorar el vasto y misterioso territorio interno de tu mente. Es ahí, en la quietud de tus pensamientos, donde encontrarás la clave para desatar el flujo constante de abundancia en tu vida. Al aceptar que eres el conductor de tu propio destino, te liberas del yugo de la escasez. Este cambio de perspectiva es el primer paso para evitar el error que muchos cometen al manifestar sus deseos. No busques afuera lo que ya tienes dentro de ti. Abraza la idea de que eres el epicentro de la abundancia y comienza a sembrar las semillas de tus deseos con la certeza de que florecerán en tu realidad física. Ahora, adentrándonos más en este viaje de autodescubrimiento, es vital comprender que la abundancia no es simplemente una acumulación de bienes materiales. La verdadera riqueza comienza en la mente y se manifiesta en todas las áreas de la vida. Cuando abrazas esta verdad, evitas otro error común en el camino de la manifestación, la creencia en la separación entre la riqueza material y la espiritual. Es fácil caer en la trampa de pensar que la abundancia es exclusivamente financiera. Sin embargo, esta percepción limitada es una barrera para el flujo natural de la riqueza en todas sus formas hacia tu vida. La verdadera abundancia abarca la salud, las relaciones significativas, la creatividad y la paz interior. Al comprender que la mente es la fuente de esta riqueza holística, te abres a experimentar la abundancia en todas sus dimensiones. Uno de los errores más insidiosos al manifestar la abundancia es la mentalidad de carencia. Es fácil caer en el patrón de pensar en términos de no tengo lo suficiente o si solo tuviera esto, sería feliz. Este enfoque genera vibraciones de escasez, enviando un mensaje al universo de que no tienes lo necesario para ser verdaderamente pleno. La clave aquí es invertir esta mentalidad y reconocer la abundancia que ya posees. La mente es un campo de juego vibracional, y tus pensamientos actúan como imanes que atraen experiencias a tu vida.
Si constantemente te enfocas en lo que falta, estás programando tu mente para atraer más carencia. Rompe este ciclo reconociendo y agradeciendo por las bendiciones que ya están presentes en tu vida. Este cambio de enfoque no solo transforma tu percepción, sino que también abre las puertas a la verdadera abundancia. Otro aspecto crucial para evitar el error en la manifestación de la abundancia es comprender la naturaleza del tiempo y el espacio. La impaciencia es un obstáculo que puede generar resistencia en tu mente y frenar el proceso de materialización. Comprende que el tiempo es relativo y que el universo opera en su propio cronograma. Cultiva la paciencia, confiando en que tus deseos se están gestando y manifestarán en el momento perfecto. Este viaje hacia la manifestación de la abundancia también requiere una consistencia firme en tus pensamientos y emociones. El error común es sembrar las semillas de la abundancia un día y regar el jardín con pensamientos de carencia al siguiente. La coherencia es clave. Mantén la visión clara de tus deseos, nutre tus pensamientos con la fe constante de que la abundancia está en camino, y observa cómo se materializa de manera gradual en tu vida. La verdadera riqueza comienza en la mente, y el error crucial al manifestar la abundancia radica en buscarla exclusivamente en el mundo exterior. Reconoce que la abundancia es un estado interior que se refleja en todas las áreas de tu vida. Rompe con la mentalidad de carencia, agradece por las bendiciones presentes y cultiva la paciencia y la consistencia en tu viaje de manifestación. Este entendimiento te coloca en el camino hacia una vida verdaderamente plena y abundante. Profundizando aún más en este fascinante viaje hacia la manifestación de la abundancia, es esencial abordar otro error crítico que a menudo obstruye nuestro camino, la tendencia a compararnos con los demás. Este hábito, arraigado en la sociedad moderna, puede socavar tus esfuerzos para manifestar verdaderamente la riqueza en tu vida. La comparación constante con los logros y posesiones de los demás crea un estado mental de insatisfacción y carencia. Es fácil caer en la trampa de pensar que si otros tienen algo que tú no posees, estás en desventaja. Sin embargo, este enfoque no solo es desalentador, sino que también envía vibraciones de escasez al universo. La clave aquí es comprender que cada individuo tiene su propio camino y timón único. Compararte con los demás no solo es injusto contigo mismo, sino que también es un obstáculo para tu propio crecimiento y manifestación de la abundancia. En lugar de mirar fuera, dirige tu atención hacia adentro y reconoce tu propio valor y singularidad. Otro aspecto crucial para evitar errores en el proceso de manifestación es la comprensión de que el tiempo y el espacio son ilusiones relativas. La impaciencia puede generar resistencia, mientras que la comprensión de la relatividad del tiempo te permite relajarte en la certeza de que tus deseos se materializarán en el momento perfecto. Cultiva la paciencia y confía en que el universo conspira a tu favor. El tercer error crucial radica en la falta de consistencia en tus pensamientos y emociones. La mente es como un imán, atrayendo hacia ti aquello en lo que te enfocas de manera constante. Si siembras las semillas de la abundancia hoy y mañana riegas con pensamientos de carencia, creas una batalla interna que puede obstaculizar tu progreso. La consistencia es clave para mantener la armonía entre tus deseos y tus pensamientos. En este viaje hacia la manifestación de la abundancia, es fundamental reconocer que cada pensamiento, cada emoción, es una fuerza creativa. No subestimes el poder de tus palabras internas y externas. Mantén una conversación interna positiva y edificante contigo mismo, y observa cómo esto se refleja en tu realidad exterior. El autoconocimiento y la autenticidad son también elementos clave en este proceso. Conoce tus verdaderos deseos y aspiraciones, y no te dejes llevar por las expectativas externas. Al alinearte con tu verdadero yo, creas una base sólida para la manifestación de la abundancia en tu vida. Para evitar errores en la manifestación de la abundancia, es crucial dejar de compararse con los demás y reconocer que cada individuo tiene su propio camino. Comprende la ilusión del tiempo y cultiva la paciencia para permitir que tus deseos se manifiesten en el momento perfecto. Mantén la coherencia en tus pensamientos y nutre una conversación interna positiva. Al hacerlo, allanas el camino hacia una vida verdaderamente abundante y plena. Adentrándonos más en el arte de manifestar la abundancia, surge un cuarto elemento crucial que debemos abordar para evitar errores en este viaje de creación consciente, la mentalidad de carencia. Este patrón de pensamiento, arraigado en la creencia de que siempre falta algo, actúa como un obstáculo significativo en el camino hacia la verdadera abundancia.
La mente, con su capacidad ilimitada para crear y proyectar realidades, puede fácilmente caer en la trampa de enfocarse en lo que falta en lugar de en lo que está presente. La mentalidad de carencia crea una vibración de escasez que se manifiesta en la realidad, atrayendo más situaciones y experiencias que refuerzan este patrón. Evitar este error implica un cambio radical en la perspectiva. En lugar de enfocarte en lo que te falta, dedica tiempo a reconocer y agradecer por las bendiciones que ya existen en tu vida. La gratitud es un catalizador poderoso para cambiar la percepción de carencia y abrir las puertas a la verdadera abundancia. Un aspecto fundamental para evitar este error es comprender que la verdadera riqueza no solo se mide en bienes materiales, sino también en experiencias, relaciones significativas y un sentido profundo de satisfacción interna. Al desvincular la abundancia exclusivamente de la acumulación de posesiones materiales, amplías tu visión y permites que la riqueza fluya en diversas formas en tu vida. Otro aspecto importante para superar la mentalidad de carencia es reconocer la ilusión del tiempo y del espacio. La impaciencia, derivada de la creencia en la limitación temporal, puede crear resistencia y obstaculizar el proceso de manifestación. Comprender que el tiempo es relativo y que el universo opera en su propio cronograma te permite soltar la ansiedad y confiar en que tus deseos se manifestarán en el momento perfecto. El cuarto error que debemos evitar es la falta de consistencia en nuestros pensamientos y emociones. La mente actúa como un imán, atrayendo hacia nosotros aquello en lo que nos enfocamos de manera constante. Si hoy siembras las semillas de la abundancia y mañana te sumerges en pensamientos de carencia, creas un conflicto interno que puede obstaculizar el flujo de riqueza en tu vida. La coherencia en tus pensamientos y emociones es esencial para mantener una conexión armoniosa con el universo. Para evitar el error de la mentalidad de carencia en la manifestación de la abundancia, es imperativo cambiar la perspectiva enfocándote en la gratitud por lo que ya tienes. Reconoce que la verdadera riqueza va más allá de las posesiones materiales y abraza la abundancia en todas sus formas. Comprende la relatividad del tiempo, cultiva la paciencia y mantiene la consistencia en tus pensamientos y emociones. Al hacerlo, te embarcarás en un viaje hacia una vida realmente abundante y plena. En este viaje continuo hacia la manifestación de la abundancia, nos encontramos con un quinto elemento crucial que debemos abordar para evitar errores y desbloquear el flujo constante de riqueza en nuestras vidas: la importancia de la coherencia en nuestras acciones. La coherencia no solo se refiere a mantener pensamientos y emociones alineados, sino también a asegurarnos de que nuestras acciones diarias estén en sintonía con la realidad que deseamos crear. Este es un punto que a menudo pasa desapercibido, pero que tiene un impacto significativo en la capacidad de manifestar verdadera abundancia. El error común radica en la desconexión entre lo que decimos que deseamos y las acciones que tomamos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, puedes afirmar que buscas la abundancia financiera, pero si tus hábitos financieros reflejan la escasez o la irresponsabilidad, estás enviando señales contradictorias al universo. La coherencia en tus acciones es esencial para alinear tu energía con tus deseos. La falta de coherencia puede generar resistencia en el proceso de manifestación. Si tus acciones diarias están en desacuerdo con tus deseos más profundos, estás creando un conflicto interno que obstaculiza el flujo natural de la abundancia. Por lo tanto, es fundamental evaluar y ajustar tus acciones para garantizar que estén en línea con la realidad que deseas experimentar. Este ajuste no se trata solo de acciones tangibles, sino también de la coherencia interna. Es vital examinar tus creencias y eliminar aquellas que contradicen tus deseos de abundancia. Si, por ejemplo, tienes creencias arraigadas sobre la dificultad de ganar dinero o la falta de merecimiento, estas creencias inconscientes pueden sabotear tus esfuerzos de manifestación. Otro aspecto crucial a considerar es la coherencia en la calidad de tus pensamientos. No se trata solo de cantidad, sino de calidad. Si bien es importante mantener una mente positiva y enfocada en la abundancia, la calidad de tus pensamientos también se refiere a la autenticidad. No te engañes a ti mismo con afirmaciones vacías si no reflejan verdaderamente tus creencias más profundas. El reconocimiento de la relatividad del tiempo y espacio también desempeña un papel fundamental en la coherencia. Evita el error de permitir que la impaciencia o la ansiedad desestabilicen tus acciones diarias. Comprende que el proceso de manifestación opera en su propio cronograma y mantén la coherencia en tus esfuerzos, independientemente de cuánto tiempo tarde en materializarse.
Para evitar el error de la falta de coherencia en la manifestación de la abundancia, es esencial alinear tus acciones diarias con tus deseos más profundos. Evalúa y ajusta tus hábitos, tanto internos como externos, para garantizar que estén en sintonía con la realidad que deseas experimentar. La coherencia en pensamientos, emociones y acciones es la llave que abre las puertas a una vida verdaderamente abundante y plena. Al continuar explorando los intricados caminos de la manifestación de la abundancia, nos encontramos con un sexto componente vital que demanda nuestra atención: la importancia de liberarnos de la comparación y competencia externa para evitar errores fundamentales en nuestro viaje hacia la riqueza interior. El error común al buscar la abundancia es caer en la trampa de compararnos constantemente con los demás. La sociedad moderna nos ha inculcado la creencia de que el éxito y la riqueza se miden en términos de logros externos, como el estatus, la posición social o las posesiones materiales. Sin embargo, este enfoque solo sirve para sembrar semillas de insatisfacción y desencadenar un ciclo perpetuo de competencia. La comparación constante con los demás genera vibraciones de escasez y desvalorización de nuestras propias capacidades y logros. Cada individuo tiene su propio viaje único, con circunstancias y desafíos específicos. Al compararnos, no solo desvalorizamos nuestra propia experiencia, sino que también enviamos señales contradictorias al universo sobre nuestra relación con la abundancia. Para evitar este error, es crucial cambiar nuestra perspectiva y reconocer que cada uno de nosotros está en un viaje único e intransferible. Enfócate en tu propio crecimiento, en superar tus propias limitaciones y en cultivar tus talentos. Al competir contigo mismo en lugar de con los demás, estableces un estándar personal de excelencia que abre las puertas a la verdadera abundancia. Otro aspecto esencial es dejar de lado la creencia en la competencia externa. La riqueza y el éxito no son recursos limitados, hay espacio más que suficiente para que cada individuo prospere en su propio camino. Al liberarnos de la competencia y celebrar los éxitos de los demás, creamos un ambiente de cooperación y abundancia mutua que beneficia a todos. La relatividad del tiempo y espacio también se relaciona con este punto. Evita el error de compararte en términos de logros temporales y reconoce que cada éxito tiene su propio tiempo de gestación. Mantén la paciencia y confía en que estás en el camino correcto, avanzando a tu propio ritmo. Además, para evitar este error, es fundamental cultivar una mentalidad de abundancia. Reconoce y agradece por los logros de los demás sin sentir que eso disminuye tu propio valor. Al hacerlo, te alineas con la energía positiva y abres las puertas a la verdadera abundancia. Liberarte de la comparación y competencia externa es crucial para evitar errores en la manifestación de la abundancia. Enfócate en tu propio crecimiento, compite contigo mismo y celebra los éxitos de los demás. Al cultivar una mentalidad de abundancia y liberarte de la trampa de la comparación, allanas el camino hacia una vida plena y verdaderamente abundante. Uno de los elementos cruciales en nuestro viaje hacia la manifestación de la abundancia es la importancia de reconocer y trabajar con la naturaleza ilusoria del tiempo y el espacio. Este conocimiento es fundamental para evitar un error común en el camino hacia la riqueza interior, la impaciencia. La impaciencia puede surgir cuando nos aferramos a la ilusión de que el tiempo es un recurso limitado y que nuestros deseos deben manifestarse de inmediato. Sin embargo, este enfoque solo crea resistencia en nuestra mente y puede actuar como un obstáculo en el flujo natural de la abundancia. Al reconocer la relativa naturaleza del tiempo y el espacio, entendemos que el universo opera en su propio cronograma. Esto no significa que debamos permanecer pasivos, sino que debemos cultivar la paciencia y la confianza en que nuestros deseos se manifestarán en el momento perfecto. El error de la impaciencia se manifiesta cuando nos dejamos llevar por la ansiedad y la preocupación, creyendo que la rapidez con la que nuestros deseos se materializan es un indicador directo de su viabilidad. Sin embargo, esta perspectiva limitada no tiene en cuenta la complejidad de los procesos creativos y la sincronización divina. Para superar este error, es esencial mantener una mentalidad abierta y receptiva. Cultiva la paciencia no solo como una virtud, sino como una herramienta poderosa para alinear tu energía con el flujo natural de la abundancia. En lugar de resistirte a la espera, utiliza este tiempo para fortalecer tu fe y mantener una actitud positiva hacia tus deseos. Otro aspecto relacionado con la relatividad del tiempo y el espacio es la consistencia en tus esfuerzos. Evita el error de ser inconsistente en tus prácticas de manifestación. La paciencia no significa inactividad,
significa perseverancia y esfuerzo constante en la dirección de tus objetivos. Mantén la coherencia en tus pensamientos, acciones y emociones, confiando en que cada paso que das te acerca más a la manifestación de tus deseos. Reconocer la relatividad del tiempo y el espacio es esencial para evitar el error de la impaciencia en la manifestación de la abundancia. Cultiva la paciencia como una herramienta poderosa, utiliza el tiempo de espera para fortalecer tu fe y mantén la consistencia en tus esfuerzos. Al hacerlo, te alineas con el flujo natural de la abundancia y permites que tus deseos se manifiesten en el momento perfecto. Al llegar al tramo final de este viaje hacia la manifestación de la abundancia, nos enfrentamos al octavo y último elemento esencial para evitar errores fundamentales en este proceso de creación consciente: la práctica constante de la autoevaluación y el ajuste continuo de nuestro enfoque. El error común en este punto es caer en la complacencia o la rigidez en nuestras creencias y prácticas. A medida que avanzamos en el camino hacia la abundancia, es imperativo mantener una mentalidad abierta y estar dispuestos a ajustar nuestros enfoques según evolucionamos y crecemos. La autoevaluación implica mirar críticamente nuestras creencias, pensamientos y acciones para asegurarnos de que estén alineados con la realidad que deseamos crear. Es fácil caer en patrones automáticos y cómodos, pero la verdadera transformación surge cuando estamos dispuestos a cuestionar y ajustar nuestras creencias limitantes. La rigidez en nuestras creencias puede actuar como un obstáculo en el camino de la manifestación. Si nos aferramos a ideas o métodos que ya no nos sirven, estamos limitando nuestro propio crecimiento y el potencial flujo de abundancia. La adaptabilidad es clave. Ajustar nuestras estrategias según lo que aprendemos y experimentamos es fundamental para mantener un enfoque efectivo. Otro aspecto crucial es reconocer y enfrentar cualquier resistencia interna que pueda surgir durante este proceso. La resistencia a menudo se manifiesta como miedos, dudas o autocrítica. La autoevaluación constante nos permite identificar y abordar estas resistencias, allanando el camino para una mayor armonía en nuestro ser y, por ende, en la manifestación de la abundancia. La relatividad del tiempo y del espacio también se aplica aquí. La autoevaluación no es un proceso único, es un viaje continuo. Evita el error de pensar que una evaluación exhaustiva de tus creencias y prácticas es suficiente para siempre. A medida que creces y evolucionas, es esencial ajustar tu enfoque según las nuevas comprensiones y experiencias que adquieres. Para finalizar, en este viaje hacia la manifestación de la abundancia, la autoevaluación y el ajuste continuo son la piedra angular. Evitar el error de la complacencia o la rigidez en tus creencias y prácticas te permite mantener un enfoque dinámico y adaptativo. Al estar dispuesto a cuestionar y ajustar tus estrategias, te abres a nuevas posibilidades y permites que la verdadera abundancia fluya en tu vida de manera continua y expansiva. En el fascinante viaje hacia la manifestación de la abundancia, hemos explorado juntos los 8 elementos cruciales que nos ayudarán a evitar errores comunes y desbloquear el flujo constante de riqueza en nuestras vidas. Ahora, te invito a ser parte activa de esta conversación. Tus pensamientos, experiencias y reflexiones son valiosos para nosotros, así que déjalos en la caja de comentarios a continuación. ¿Te ha resonado este contenido? ¿Has encontrado útiles estos consejos? Si este video ha tocado alguna fibra en tu ser, te invitamos a que dejes tu huella presionando el botón de me gusta. De esta manera, no solo nos brindas tu apoyo, sino que también ayudas a que este mensaje llegue a más personas que podrían beneficiarse de estas enseñanzas. Además, si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas futuros contenidos y te conviertas en parte activa de nuestra familia. Comparte este video con aquellos a quienes crees que podría inspirar o ayudar en su propio viaje hacia la abundancia. Agradecemos tu participación y esperamos seguir explorando juntos los misterios y las maravillas de la creación consciente. Hagamos que la abundancia fluya y crezcamos juntos en este viaje extraordinario. Hasta la próxima.